Yo no escucho nada, todo bien, ¿no? Sí, no sé si estoy esperando que estamos admitiendo. Ah, ya, perfecto. Pensé que había un error en mi PC. Dale. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del curso Diabetes y Enfermedad Renal. Hoy la sesión que vamos a escuchar es la importancia de la nutrición y alimentación en la diabetes. Le damos la bienvenida, nos acompañan al igual que la semana pasada Camila Carrasco, enfermera especialista clínica de Medtronic, Nicolás Vizcaíno, representante de ventas de Medtronic, y nos acompaña también nuestra directora de ASODI, Verónica Rosales, quien quiere saludarlos. Hola chiquillos, gracias Beatriz, espero que todos se encuentren bien. Es un gusto que ustedes estén a esta hora conectándose en este curso. Hoy día vamos a ver la importancia de la nutrición y la alimentación en la diabetes. Muchas gracias chiquillos por conectarse, a todos, a los pacientes, a los colaboradores, a los Medtronic y cualquier persona que tenga que ver con la enfermedad renal. Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos antes de darle el paso a nuestra expositora, quería recordarles algunos puntos. Mientras la expositora esté dando su charla, podemos hacer todas las preguntas, ¿cierto?, a través del chat. Les solicitamos que mantengan sus micrófonos en silencio para que no se produzcan ahí sonidos y escuchemos mejor a nuestra expositora. Y también en términos de algunos detalles del curso, este curso va a tener una certificación final, pero esta certificación se le entregará a los que participen al menos de 5 de las 6 charlas. ¿Ya? Así que para que estén atentos, no se les olviden los próximos martes que quedan para que todos participen. Bueno, ahora le damos el pase, ¿cierto? Y la bienvenida a nuestra expositora, Joana León. Ella es nutricionista y especialista clínica de Medtronic. Bienvenida, Joana. Gracias, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por esa introducción. Como bien dijeron, hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la alimentación en diabetes. Bien, les voy a pedir, como ya dijeron, que todas las preguntas que tengan las hagan por el chat. Preguntas o quisieran comentar algo también. Igual vamos a tener algunas preguntas durante la charla, que la idea es que ustedes respondan por el chat. Bien, entonces voy a comenzar un poco hablándoles o recordándoles lo que vieron la vez pasada. Un pequeño resumen de lo que vieron la vez pasada. Entonces, esto es para recordarle que la glucosa es el combustible del cuerpo, es el que nos da como energía. Entonces, el cuerpo, recordar que está formado por millones de células y cada célula necesita energía. ¿Cómo obtiene la energía? A través de los alimentos que se convierten en glucosa, ¿verdad? Y necesitamos siempre glucosa en cualquier momento para vivir. El problema es cuánta necesitamos, cómo nos las comemos, cómo lo hacemos. Y todas esas cosas en general siguen siendo bastante complejas y siempre tenemos que irlo viendo como uno a uno. También para recordar cómo funciona cuando nosotros comemos, ¿ok? La comida viaja al estómago y ahí se descomponen nutrientes. Coman lo que ustedes coman, siempre se va a descomponer en nutrientes, que ya vamos a ver de qué se trata. Luego en el intestino se absorben los nutrientes y ahí es cuando pasan estos nutrientes que ya se convierten en glucosa al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para ser transportada a cada una de las células de nuestro cuerpo. Cabe destacar que hasta para uno levantar el brazo necesita energía y eso, para hacerlo, requiere todo este proceso. Y si yo no he comido, simplemente el cuerpo busca en los depósitos de glucosa que tiene para poder hacer todas nuestras funciones. ¿Bien? Y bueno,
Esto es como para resaltarles que una alimentación adecuada es uno de los pilares fundamentales en la diabetes, ¿ya? Y por eso creo que todos hemos escuchado, bueno, yo también tengo diabetes, así que todos hemos escuchado, no, tienes que ir al nutricionista, es importante que sigas un plan de alimentación y muchas otras cosas. Pero quiero saber para ustedes, o para ti, a cada uno de ustedes, ¿qué es una alimentación saludable? A ver, empiecen a escribirme por el chat qué piensan que tiene una alimentación saludable. Una alimentación saludable, no sé, para mí es algo restrictivo, por ejemplo. O para mí la alimentación saludable es comer de todo todos los días a toda hora. ¿Qué es para ustedes la alimentación saludable? Díganmelo por el chat. Yo te voy comentando, aquí Milton dice como de todo, Isidora dice alimentación inocua, equilibrada y variada, Helga Súper. dice equilibrada entre proteínas, hidratos de carbono y lípidos, Jonathan dice de todo un poco. De todo un poco. Y en general tenemos como una mala relación con la alimentación saludable. Uno como que, no quiero comer saludable, es difícil. ¿Les cuesta mantener una alimentación saludable o no? A ver, vamos a empezar a escribir por ese chat. Bueno, también dicen frutas y verduras, cantidades apropiadas, alimentación de forma balanceada, en pocas cantidades, lo intento, dicen muchas derechas, de todo en su medida, no cuesta, son hábitos. Aquí va a decir la edad, me refiero a que quizás, claro, en ciertas edades quizás la alimentación se ve... Tiene que ver con la edad también. Perfecto. Ahí han dicho varias cosas. Vi que alguien dijo que son hábitos y eso es totalmente cierto. Lo difícil es hacerlo un hábito, ¿ya? Pero sí se puede lograr. Pero vamos a ver entonces qué es la alimentación saludable. ¿Por qué decimos que es importante? Porque tiene que ser completa para todos nosotros, ¿ok? Y es súper importante que sepan que la alimentación de las personas que tienen diabetes es la misma que se recomienda para toda la población. En el caso de que exista una patología renal, puede ser que sea más específica en cada uno. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, yo en la casa tengo diabetes y soy la que tiene que comer así y todos los demás pueden comer otra cosa. Debería adecuarse a la familia, ¿ya? Y en general todos deberíamos comer de forma saludable, sin importar si tenemos una patología o no. Entonces, ¿cuáles son las reglas de una alimentación saludable? Básicamente son 4. Primero, tiene que ser completa. Como bien dijeron ustedes, lo vi que en una de las respuestas decía que debe incluir hidratos de carbono, proteínas y grasas. Es decir, todos los macronutrientes, pero también debe incluir los micronutrientes, como las vitaminas, los minerales y el agua. También debe ser una alimentación equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente debe incluir los nutrientes, sino que debe incluirlos en la cantidad que yo necesito. Que la cantidad que yo necesito no es la misma que necesita Camila, o Verónica, o Nicolás, ninguno acá, ¿ok? Tiene que ser suficiente, ¿para qué? Para cubrir todas las necesidades de cada persona, incluyendo la actividad física si es que realiza y su edad. Y adecuada. ¿Por qué adecuada? Porque debe ser individualizada tomando en cuenta los hábitos de la persona, qué medicamentos consume, su estado de salud, su situación económica, incluso la cultura, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no le puedo poner a alguien que, no sé, coma carne cuando en su cultura no se puede comer carne. Entonces, todas esas cosas van dentro de la alimentación saludable, incluso las que nosotros no pensamos. Entonces, vamos a hablar de unos conceptos importantes de nutrición básica, que es básicamente ya, todos los alimentos que consumimos diariamente están formados por pequeñas sustancias que se llaman nutrientes, ¿ok? Los nutrientes vienen siendo unas sustancias químicas que el cuerpo, a través de la digestión, va a transformar y utilizar como energía. ¿Bien? Entonces, los nutrientes son macro o micro, dependiendo de la cantidad que necesito. También los nutrientes están en todos los alimentos y cada alimento tiene diferentes tipos. Por ejemplo, si yo me como una manzana, probablemente tenga micronutrientes y macronutrientes y de diferentes
a los que me comería, por ejemplo, si me como un tomate. ¿Ok? Entonces son diferentes, pero los necesitamos de igual forma. Los micronutrientes como las vitaminas, los minerales, son importantes pero en pequeñas cantidades. ¿Y dónde creen que se consiguen estos nutrientes? Básicamente en los vegetales y las frutas. Igual lo vamos a ver más adelante. Y con respecto a los macronutrientes, se llaman así porque se necesitan más de ellos en el cuerpo, como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Entonces, los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, la principal función de ellos es facilitar reacciones químicas en el cuerpo. Ellos no proporcionan energía y la mayoría de ellos se obtiene de las frutas y los vegetales. Por eso es que a veces uno es tan insistente en que deben comer vegetales y deben comer frutas. ¿Por qué? Porque igual son importantes. Y cuando hablamos de macronutrientes, vamos a empezar con las grasas. En general uno como que le tiene miedo a veces a las grasas, dice no, las grasas, eso es malo, pero la verdad es que no todas las grasas son malas, igual las necesitamos para algunas funciones, ¿ok? Sobre todo para el transporte de vitaminas. Según la ADA, no hay un porcentaje ideal, ¿ya? Sin embargo, sí sabemos que uno tiene que comer poca grasa saturada, que la grasa saturada viene siendo las frituras, por ejemplo, esas son grasas saturadas. Alta en poliinsaturada, como por ejemplo la palta, y monoinsaturada, como el aceite de oliva, y incrementar los ácidos grasos omega 3, como por ejemplo cuando uno consume pescado, nueces o semillas. Y evitar las grasas trans. Entonces, las grasas son importantes, pero tenemos que saber cómo consumirlas y en qué cantidad. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas son necesarias para el crecimiento, construcción y reparación de los tejidos del cuerpo. Entonces, ¿son importantes? Son muy importantes. Aparte, son las que proporcionan saciedad al momento de comer también. Es importante que sepan que los requerimientos de proteína en personas que tienen patologías renales deben ser evaluadas por un especialista. Y no podemos decir así acá, por ejemplo, yo no podría decir, no, todos pueden comer tanta cantidad de proteína, porque eso va a depender de cada uno de ustedes, de qué patología tienen, de cómo va avanzando. Todos esos factores se toman en consideración para calcular la cantidad de proteínas que puede consumir cada uno. Y las proteínas las obtenemos básicamente de todo lo que es las comidas de origen animal, ¿ok? Pollo, carne, huevo, pescado. También se obtiene de la leche y de las leguminosas o los granos. Y por último tenemos los carbohidratos. Como ya hemos hablado, los carbohidratos son los que nos dan energía en el cuerpo. Es importante tratar de consumir carbohidratos que sean altos en fibra, como las frutas, vegetales, y siempre mantener como la cáscara de estas cosas. Por ejemplo, no es que me voy a comer una manzana y les voy a quitar como la piel, ¿ya? La idea es que se la coman completa. ¿Por qué? Porque la piel o la cáscara de la manzana es la que tiene fibra, ¿ya? Y minimizar el consumo de azúcares añadidos. Eso es súper importante y creo que es un hábito que nos cuesta a veces un montón, tratar de dejar el azúcar a un lado. Bien, entonces los carbohidratos, probablemente ustedes han escuchado mucho de ellos, se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los simples o de rápida absorción. Ellos son los que aumentan en menos de 30 minutos la glucosa en sangre. Entonces actúan muy rápido en el cuerpo. ¿Cuáles son estos? Azúcar de mesa, miel, jalea, mermeladas, caramelos, las bebidas, frutas, jugos de fruta. A ver, de estos que están acá, ¿qué consumen ustedes? Díganme por el chat. ¿Qué consumen ustedes de los carbohidratos simples? A ver. Mientras responden, hay una preguntita, dice, ¿a qué alimentos se refiere que tienen azúcares añadidos o a los procesados? Antes que la... Alimentos con azúcares añadidos pueden ser procesados, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un jugo que te dicen 100% natural, pero tiene azúcar añadido, ¿ya? Por ejemplo, algo así.
pero hay un montón de alimentos que tienen azúcares añadidos. Ya, hay una pregunta de Ingrid que la vamos a contestar al final. Ingrid, en relación a lo que le ocurre a tu hijo, vamos a ir viendo lo que responden las demás personas. Bueno, Milton dice que él come todo lo que está ahí. Verónica dice miel, Jessica leche, aguas saborizadas, yo ninguno, dice Jonathan, miel y mermeladas, leche, fruta y jugo de frutas, no, frutas y jugo de frutas, leche, lácteos, mermeladas, miel, dulce a veces. Yo no tengo diabetes, dice Eva. Yo ninguno. Frutas. O sea, hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que Hay de tenemos que todo. hacer con los carbohidratos simples? Es tratar de evitar como el consumo excesivo, sobre todo de esto que está aquí arriba, ¿ok? De los primeros dos. Porque, por ejemplo, las frutas no son malas, igual que los lácteos tampoco son malos, pero tampoco es que vamos a estar comiendo todo el día fruta o en grandes cantidades, ¿ya? Por eso es que es muy importante la cita con el nutricionista. Y las frutas, la recomendación cuando se come frutas es que siempre sean enteras. Tratar de evitar 100% los jugos si es un hábito que se debe adquirir, ¿ya? Por ejemplo, no me voy a hacer un jugo de piña, porque en vez de hacer el jugo, nos picamos la piña en trozos y no las comemos. Primero, aporta mayor saciedad y segundo, es un alimento que va a tener todos sus nutrientes y no que se convirtió en la licuadora en algo líquido que es básicamente agua y azúcar, ¿ya? Entonces, esas son las recomendaciones. Tratar de evitar estas dos que están acá y las frutas, siempre tratar de consumirlas enteras. Y con respecto al otro grupo, están los carbohidratos complejos o de lenta absorción. Ay, creo que, ya va, denme un segundo que creo que alguien acá. Ah, te rayaron la pantalla. Sí. Ya, perfecto. Ya. Y con los carbohidratos complejos. Disculpe, fue sin querer, discúlpeme. No, tranquila, no pasa nada. Con los carbohidratos complejos son aquellos que elevan la glicemia más lentamente, pueden tardar hasta 2 horas en elevar la glicemia. Y siempre tenemos que tratar de escoger los que aportan mayor cantidad de fibra. Joa, una Ya. consulta, ¿tú prefieres responder las preguntas ahora o al final? O sea, si son de lo que estamos hablando de una vez. Ya, porque preguntan en el chat qué frutas son las recomendadas y preguntan sobre, a ver, una consulta nada que ver con la pauta, ¿es necesario sano antes de tomarse la glicemia o después de 2 horas de cada alimento? Es necesario que es como que se cortó. Dice, ¿es Ah, necesario ya. comer antes de tomarse la glicemia? No entiendo muy bien la reacción de la pregunta. Después de 2 horas de cada alimento. Ya. La primera pregunta, por ejemplo, ¿qué frutas son recomendadas? Que estoy viendo que eso lo preguntó Ángeles. La verdad, Ángeles, que eso va a depender de en qué etapa te encuentres tú o cómo está tu condición en este momento. Entonces, como que no puedo dar una recomendación general porque no sé si tienes alguna restricción, ¿ya? Entonces, bajas en azúcar, todas aportan más o menos la misma cantidad de azúcar. Así que da lo mismo. Lo que yo te puedo recomendar es que siempre comas frutas que puedas comerte la cáscara, ¿ya? Por ejemplo, la manzana, por ejemplo, las naranjas, aunque uno le quite la cáscara, las naranjas por dentro tienen como todos estos pelitos, eso también tiene mucha fibra, ¿ya? Pero también va a depender de si hay restricciones de fósforo y si hay restricciones de otro tipo de micronutrientes, ¿ya? Bien. Jonathan, a ver, nada que ver, ¿es necesario comer sano antes de tomarse la glicemia después de 2 horas de cada alimento? La verdad es que todos los alimentos elevan la glicemia, ¿ya? Así que definitivamente lo que comas te va a elevar la glicemia. Lo que va a ser diferente es que si tú, por ejemplo, consumes algo que tiene fibra, va a elevarlo más lentamente que si consumes lo que vimos antes. Si yo me tomo, por ejemplo, un jugo de piña, va a elevar la glicemia mucho más rápido que si me como la piña en trozos, ¿ya? Entonces siempre traten de irse por lo mejor, por lo más saludable. Sí, Isidora dice la naranja muy alta en potasio. Bien, vamos a continuar. Con los grupos de alimentos.
probablemente alguna vez los han visto, los alimentos se dividen en diferentes grupos y existen muchas clasificaciones de esto, ¿ya? Lo importante es que ustedes siempre se guíen por lo que les va a decir su nutricionista. Hoy vamos a ver 7 grupos de alimentos, ¿verdad? De los cuales, cuando uno habla de grupos de alimentos, son grupos que se clasifican de esta forma porque su aporte nutricional es más o menos parecido entre ellos, ¿ok? Entonces, estos 7 grupos son las verduras, las frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, lácteos, productos de origen animal y grasas. Entonces, estos 7 grupos, ¿qué tienen cada uno? Ya lo vamos a ver, no se preocupen que vamos a ver qué tiene cada grupo. Tenemos estos, que son las verduras, que es donde están los vegetales, que básicamente son grupos de alimentos. Este grupo de alimentos tiene muy poco contenido de carbohidratos, ¿ya? Entonces, tratamos de que ustedes consuman bastante de esto. Después vamos a ver el plato saludable. ¿Por qué? Porque son buena fuente de vitaminas y minerales y también aportan poca cantidad de carbohidratos. Que en general, uno tiene limitaciones de cantidad de carbohidratos al día, ¿ya? Entonces, entre las verduras tenemos el brócoli, el pimentón, la zanahoria, los tomates, que probablemente los tomates hay algunos que me van a decir que no lo comen, los champiñones, el zapallo italiano, etc. Todo lo que es vegetales entra en esta categoría. Y como les dije, poco contenido de carbohidratos. Después tenemos estos grupos de alimentos que todos tienen carbohidratos, ¿ya? Unos más que otros, pero todos aportan algo de carbohidratos. Entonces están los cereales y tubérculos, en los cuales está el arroz, el pan, la papa, la pasta, las galletas, también las tortillas. Todas esas cosas están en cereales y tubérculos. Así es como se llama este grupo de alimentos. Después tenemos las leguminosas, que esto básicamente son los granos, ¿ya? Los granos es importante a veces dejarlos en remojo, ¿ok? Eso lo vamos a ver igual más adelante. Pero bueno, leguminosas, todo lo que tiene que ver con granos, porotos, lentejas, garbanzos. Luego tenemos las frutas, ¿ya? Que por ahí me decían que fruta aporta menos. No es tanto la fruta, sino la cantidad que te comes, ¿ya? Porque puede ser saludable comerse una manzana, pero si te comes un saco de manzana, ya deja de ser saludable, ¿verdad? Porque estamos comiendo mucho. Entonces, las frutas, fíjense que están incluidas todas en el mismo grupo, todas aportan más o menos lo mismo, lo importante siempre es ver las cantidades. Los lácteos también están dentro de los que aportan carbohidratos, como la leche y el yogur. Y los alimentos que en general no aportan básicamente nada, por eso se llaman sin carbohidratos, tenemos los alimentos de origen animal, ¿ya? Que vienen siendo todas las que son proteínas, y también tenemos las grasas, que en las grasas, perdón, en las grasas tenemos, por ejemplo, la palta, los frutos secos también están incluidos en este grupo, el aceite de oliva, la margarina, las aceitunas también. Bien, entonces ya identificamos cuáles son los grupos de alimentos. ¿Alguien alguna vez ha usado el método del plato saludable o sabe de qué se trata? Vamos a ver qué dicen por el chat. Aquí estoy esperando a ver si alguien se anima, si alguien lo conoce. No, Jonathan dice que no. Jonathan dice no. Paola dice que sí. Ingrid que sí. No. Está como peleado. No. Giovanna dice es el que se divide en 3 porciones. Está peleado, no, sí. Yo creo que estamos ahí, mitad y mitad. Como La que la mitad sí y la mitad no sabe. Súper. Bueno, miren, hoy van a aprender cómo es la técnica del plato saludable. Y es algo que funciona súper bien, porque en general lo podemos hacer en nuestra casa, lo podemos hacer fuera de nuestra casa, y es fácil de hacerlo. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, un plato de 9 pulgadas, que es como el tamaño como tradicional de un plato, el cual yo lo que voy a hacer es dividirlo, como alguien dijo por ahí, no me acuerdo quién, en 3 porciones. Entonces lo divido por la mitad, y la mitad va a ser de vegetales.
Ahora les pregunto por el chat. ¿Quién pone la mitad de su plato de vegetales? A ver, digan yo o yo no. Ya, Jonathan dice que él come más verduras. Ok. Ahí van 2 yo. 3 Yo, yo. sí. Sí. Oye, pero No. tenemos muchos pacientes aquí bien portados. Me encanta. Me encanta. Sí. Y bien participativos yo, ¿ah? Totalmente. Ellos, Muy bien. Me encanta que todos coman muchos vegetales. Esa es la idea. Entonces, aparte de la mitad del plato de vegetales, la otra mitad se va a dividir en 2. ¿Ya? Entonces, una parte va a ser para los carbohidratos y la otra parte va a ser para las proteínas. En eso, básicamente, se basa el plato saludable. Y aparte, si uno quisiera un postre, debería ser una fruta fresca y acompañarlo de agua. ¿Ya? No acompañarlo de bebidas gaseosas, no acompañarlo de un juguito de frutas. ¿Ya? Como les dije, a partir de ahora, los jugos de fruta los vamos a olvidar y vamos a poner fruta, no jugo de fruta. Y agua para acompañar. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, este plato tiene un cuarto de arroz, un cuarto de carne y la mitad del plato de vegetales, acompañado de una ensalada de frutas y agua. ¿Ya? Ese sería un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Este también. Fíjense que tenemos la mitad del plato con brócoli, la otra mitad, un cuarto de ellas con salmón y un cuarto de ellas con papas, por ejemplo. Entonces podemos ir variando, pero siempre viendo que nuestro plato se divida en 3 partes y acompañado de una pera y agua. Entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes han usado tazas de medir o algo para medir sus comidas? O simplemente se sirven un cuarto del plato. ¿Cómo lo hacen en su casa? ya, Jonathan dice que él ocupa algo para medir. ¿Ya? Una taza, dice Milton. Me sirvo nada más, dice Angélica. Ocupa una taza, Paola. Perfecto. Vamos, ¿qué ocupan? Ocupan el ojímetro. Más... El ojímetro. Nosotros en Ajá. diabetes tenemos el ojímetro también. ¿Viste? No, al ojo un poquito de todo, no tengo medidas. Yo la uso solo para Yo la cocinar. uso. Jaja, ojímetro, ¿viste? Bien. Parece que ¿Viste? Isidora sabe lo que es el ojímetro, ¿ah? Sí, el ojímetro es cuando uno ve un plato y uno dice, eso tiene tanta cantidad de carbohidratos. Eso es como una taza de arroz, ya la tienes medida en tu mente. Entonces cuando la ves en el plato, tú dices, eso es una taza de arroz, ¿ya? Entonces, con el tiempo uno va practicando su ojímetro, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasa con el tamaño de las porciones? Es importante que nosotros primero sigamos un plan de alimentación, pero más allá de eso, si yo voy a comer arroz, voy a comer fideos, papa, siempre tratar de que eso sea medido, ¿ya? Uno diría como, ay, pero ¿qué tanto voy a medir? No, en realidad te puedes pasar y en vez de una taza puedes poner una taza y media, ¿ya? O en vez de una taza puedes poner 3/4 de taza. Entonces la idea es que sea lo más exacto posible. Y bueno, yo siempre digo, aprovechemos la oportunidad de que a veces nos toca estar en casa y últimamente nos ha tocado más, como para hacerlo siempre de la forma correcta. Entonces existen diferentes herramientas para medir. Tenemos las tazas y cucharas medidoras, tenemos la guía de la mano, ¿ya? Que ya la vamos a ver, y también la balanza. ¿Por qué? Porque yo también puedo pesar mis alimentos, es una opción. Las tazas y cucharas de medir, tenemos acá, por ejemplo, una taza, media taza y un cuarto de taza, que fíjense que aquí están más o menos las equivalencias. Por ejemplo, una taza son 8 onzas, media taza 4 onzas y un cuarto de taza 2 onzas. Y también lo pueden ver en cucharadas. Un cuarto de taza 4 cucharadas, media taza 8 y una taza 16. Entonces, esa es una forma. También tenemos las medidas con las manos. También están, por ejemplo, las tazas que son como las que vieron en la lámina anterior, estas, para estas cosas. Cuando la nutricionista les dice una taza, se refiere a esta taza de acá. No se refiere al tazón donde se toman el café o lo que sea de que se tomen en la mañana, el té. Bien. Las medidas con las manos.
Las medidas con las manos también funcionan, sobre todo para cuando no estamos en nuestra casa, ¿ya? Si yo estoy en mi casa, acostúmbrense a usar una medida, así sea la taza, así sean las de medir de repostería, la que tengan. Otra recomendación que les doy es que si no tienen las tacitas de medir y el nutricionista les pone en el plan de alimentación una taza, media taza, le lleven la taza con la que van a medir para que les diga si está bien o no, ¿ya? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que los pacientes me dicen, no, yo lo mido con mi taza, la de siempre. Y cuando llegan a la consulta, es una taza así gigante, que eran como 2 en realidad, pero pensaba que era una. Entonces, eso es súper importante siempre revisarlo. Así que usted llévese su taza para el nutricionista y le enseña, esta es la que yo uso, ¿está bien o está mal? ¿Ya? Las medidas con las manos entonces nos sirven sobre todo para cuando estamos en lugares en donde nosotros no medimos la comida. Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, el puño cerrado es aproximadamente una taza, ¿ya? El puño, la parte de aquí adelante de los nudillos, es aproximadamente media taza. Entonces, si yo veo el plato y el tamaño es más o menos como esto, yo digo, eso tiene como media taza. También está la palma de la mano, la cual es media taza más o menos acá, una palma de mano promedio, no la de nuestro hijo, ni tampoco la de la persona más grande de la familia, una mano promedio. Y también tenemos los dedos, que son como para las cucharadas. Entonces, el dedo índice es una cucharadita y el dedo pulgar es una cucharada. ¿Okay? Esto ayuda un montón cuando uno está en la calle y, por ejemplo, si mi plan era una taza, tratar de apartar si me sirvieron más de una taza. Dice, dice Helga que ella ocupa la palma de la mano para calcular la porción de la carne. Ya, también, porque la palma de la mano son 30 gramos en general. Entonces eso también se usa mucho. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, solamente comentarios que Eva dice, para no pasarme con los líquidos, mi hija me regaló un tazón chiquitito. Eva tiene una hija que es nutricionista, por lo que comentó más arriba. Maravilloso. Y dice Jonathan Rodríguez, a mí me dijeron coma de todo, pero en pocas cantidades y más ensalada. La Isi dice, ¿una palma son 30 gramos? Sí, aproximadamente 30 gramos. Dijo que pensaba que eran 100. ¿Cómo? Ella pensaba que eran 100 gramos. La mano completa pueden llegar a ser 100, ¿ya? Pero la palma de la mano, así circular como lo ven en la foto, pueden ser 30, ¿ya? Entonces ahí ojo con esas cosas. Perfecto. Vamos a ver, ahora necesito que me respondan a esta pregunta, que es muy importante. Ya, Isidora, ya ahí le respondí que esto eran como 30 y esto es como 100, ¿ya? De abajo hacia arriba la mano completa. ¿Alguna vez se han fijado las etiquetas de los alimentos? ¿Y qué es lo que más usan de la etiqueta de los alimentos? Sí, siempre me fijo en etiquetas, sí, pero los rombos me agobian. No. Los rombos que dicen alto en azúcar, alto en grasa, alto. Claro. Ya. Sí, bajo en sodio y azúcar, en los ingredientes, en las calorías. Siempre los evito lo más posible. Sí, a veces. Perfecto. Ojalá tenga 1 o 2 máximo. Súper. Evito los sellos que de alto en grasa saturada, veo los carbohidratos y los ingredientes. O sea, todos han visto las listas y todos para algo como diferente definitivamente. Entonces, ahí antes de avanzar, vi que Angélica tuvo un comentario que dice, la nutricionista me recomendó que consuma más ensalada que arroz, fideos y papas. Y Angélica, ahí está perfecto que uses lo del plato saludable, ¿ya? La mitad de vegetales y la otra mitad, un cuarto, con arroz, fideos o papas, ¿ya? Uno solo de ellos, o puedes usar la taza de medir y colocas una taza y no más de eso. También es una opción. Bien, entonces todos han visto las listas de las etiquetas de alimentos. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen con respecto a las etiquetas de alimentos, porque podríamos estar hablando todo el día de ellas. Y vamos a ver algunas cosas que tienen las etiquetas. Bien.
Entonces, es súper útil para saber qué estoy comiendo y qué puedo escoger mejor, ¿ya? Para eso es que sirven las etiquetas de alimentos. Obviamente es mejor comer alimentos que no vengan etiquetados, pero yo creo que a todos nos pasa en algún momento que nos toca agarrar un alimento etiquetado. Entonces, bueno, primero, ¿qué es lo que primero que tenemos que ver siempre? El tamaño de la porción. Entonces, el tamaño de la porción que aparece acá arriba, fíjense que dice 2 galletas. Eso quiere decir que todo lo que está aquí, porque dice cantidad por porción, todo lo que está aquí es por 2 galletas, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que estar pendientes cuánto es la porción y cuántas porciones hay por envase. Entonces, fíjense, una porción, según esta etiqueta, me aporta 21 gramos de carbohidratos. Eso quiere decir que si yo en vez de 2 me como 4 galletas, porque esto es de una galleta, lo que me estoy comiendo son 42 carbohidratos, ya sería el doble. Bien. Y con respecto a las porciones por envase también es importante, porque si yo decido comerme todo el paquete de galletas, yo tengo que multiplicar cualquiera de estos que están acá por 7. ¿Ya? Los carbohidratos, si es lo que yo veo, el azúcar, la grasa, el sodio, todas esas cosas hay que multiplicarlas por la cantidad de porciones que me estoy consumiendo. También podemos ver los nutrientes que hay en cada porción. Por ejemplo, si yo me como una porción de galletas, son 21 hidratos de carbono. 2 porciones son 42 y 3 porciones son 63. ¿Ok? Entonces todo lo voy a ir como multiplicando. Igual si fuera con las grasas. Una porción de galletas tiene 1 gramo de grasa y eso quiere decir que si me como 3 porciones me estoy comiendo 3 gramos de grasa. ¿Ok? Entonces siempre pendiente con las porciones. Y a mí me ha pasado que los pacientes me dicen, no, me comí las galletas y eso tenía tantos hidratos de carbono. Y le digo, ya, ¿y cuánto es la porción de la galleta? Y resulta ser que un paquete que trae 2 galletas, la etiqueta dice la porción, una galleta. Entonces siempre te enojo con eso porque es bien engañoso y está hecho para eso, para que ustedes se confundan. ¿Joa? Bien. Nada más que para, Dígame. antes de que sigas, bueno, aquí Yuri pregunta, bueno, consulta el exceso de fósforo en qué me afecta, pero la Isi se nos adelantó un pasito y respondió la pregunta. La Isi dice, te saca el calcio de los huesos, por lo que tanto aumenta el riesgo de osteopenia y osteoporosis, ¿ya? No sé si quieres agregar algo más en relación a eso. Yo creo que la respuesta está perfecta, pero es por si quieres aportar algo. ¿Me quedé pegada yo? Sí, te estás quedando un poquito pegada. Ya, volví, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. El exceso de fósforo es por el tema renal, ¿ya? Que en general, por eso es que se hace la diálisis también, para tratar de eliminar todos los compuestos que tenemos como acumulados en sangre. Así que, básicamente, depende de cada uno de nosotros o de cada persona cuánto es la restricción que tiene, por la etapa en la que se encuentra también la enfermedad renal. ¿Bien? Perfecto, gracias, Joa. Súper. Vamos a hablar ahora de las calorías, que también es un tema que todo el mundo habla. Las calorías en general es la energía que aporta este alimento, este producto, por porción que proviene de sus carbohidratos, sus proteínas o sus grasas. ¿Joa? ¿Bien? Entonces, si yo me comiera, ¿sí? Milton dice entonces, ¿cuántas porciones de envase me puedo comer? Bueno, Milton, no sé. Va a depender de si es tu día para comer galletas o no. Porque efectivamente lo que ustedes tienen que estar pendientes es de que las porciones, cuánto me está aportando y cuánto es lo que debería yo consumir, ¿sí? Porque ahorita estamos viendo unas galletas, pero supónganse que esto fuera un pan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la porción de pan me aporta, no sé, 20 hidratos de carbono, entonces yo veo que mi nutricionista me dijo, sí, una porción de pan, ya yo sé, son 20 hidratos de carbono y me puedo comer es una, no me puedo comer 2 ni 3. Entonces va a depender un poco de eso, pero si ustedes van a comérselo, siempre estén conscientes de cuánto se están comiendo. No es como, no, ahí dice que son 21 y me como el paquete completo. No, siempre conscientes de lo que están comiendo, ¿ya? Bien, entonces las calorías, si yo me consumiera
Si yo consumiera 3 porciones de galletas, van a ser 300 calorías, no 100 como lo dice la etiqueta. Y las grasas en general, fíjense que acá dice total de grasa 1. Y una forma fácil de verlo o de compararlo es, por ejemplo, con cosas que en casa consumimos frecuentemente. Por ejemplo, una cucharada chica de aceite tiene 5 gramos de grasa. Eso quiere decir que 2 galletas tienen aproximadamente 1/5 de aceite, por decirlo de alguna manera. 1/5 de esa cucharada. Entonces, eso es como, también lo pueden ir comparando. También pueden comparar, más adelante están los carbohidratos. El sodio no afecta en general los niveles de glucosa, pero sí está relacionado directamente con la presión arterial y también con la enfermedad renal. Entonces, en general tenemos que evitar los alimentos que contienen mucho sodio o que de por sí tienen. Esta galleta parece que no tiene nada. Así que podrían comer si fuera la restricción de sodio nada más. ¿Yoa? Y bueno, sí. Más que nada unos comentarios. Bueno, acá dice Jonathan, el tomar el agua te ayuda a la baja de glicemia. Paulina dice que es una lástima que las etiquetas no salgan la cantidad de fósforo y potasio, pero ahí, Sí, total. La Isi nos comenta que sale oculto como aditivo, como sorbato de potasio, por ejemplo. Y bueno. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con la lista de ingredientes, pero en general, obligatoriamente, las compañías no están obligadas a decirnos cuánto fósforo tiene un alimento. Entonces, por eso es que no salen en las etiquetas. Perfecto. El resto están obligados. Buenísimo. ¿Sí? Seguimos. Entonces, exacto. Hay que buscar como los compuestos que tienen sodio, como decían bien por ahí, porque también el azúcar pasa lo mismo. Uno dice, ay, esta etiqueta no tiene azúcar, y cuando empiezas a ver, tiene jarabe de dextrosa, tiene fructosa. Entonces, cuando vienes a ver, sí tiene azúcar, pero lo tiene en diferentes nombres. Entonces, esas cosas pasan, y por eso es que las etiquetas son tan importantes, y por eso al principio les dije, podríamos estar hablando todo el día de etiquetas, porque tienen mucha información. ¿Okay? Y bien, como lo dice acá, el sodio y el azúcar son compuestos que tienen diferentes nombres en la industria. Entonces se pueden conseguir con estos compuestos que no dice simplemente sodio o sal, no, dice otro nombre, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora los carbohidratos. Los carbohidratos también los pudieran relacionar con algo de consumo frecuente en casa y compararlos. Les voy a poner un ejemplo. Media taza de arroz tiene 20 hidratos de carbono. ¿Ya? Que por ahí alguien preguntó, ¿cuántas me puedo comer? Bueno, fíjense que 2 galletas tienen como 20 hidratos de carbono. Eso quiere decir que comer 2 galletas es como comerse media taza de arroz. Y alguien preguntó, ¿cuántas raciones me puedo comer entonces? Bueno, si tu nutricionista te dijo que te puedes comer 1 taza de arroz, en este caso te podrías comer 4 galletas. ¿Ya? Entonces, ahí también pueden hacer como comparaciones, buscando más o menos cuántos carbohidratos tiene los que tienen en la lista que les mandó la nutricionista y compararlo con estas cosas de los etiquetados de alimentos. ¿Ya? Bien, y la fibra es la parte de los vegetales principalmente que no puede ser digerido y por eso no elevan la glicemia y son súper importantes porque retrasan que la elevación de la glicemia no sea tan marcada. Por eso al principio les dije, traten de consumir alimentos que tengan mucha fibra. Fíjense que acá la fibra de este alimento son 3 gramos. Y uno dice que un alimento tiene un buen aporte de fibra cuando son más de 5 gramos. ¿Ya? Entonces siempre también estén pendientes de eso y no se dejen engañar como que tiene mucha fibra y por eso es buenísimo. No, hay que ver todo, hay que verlo completo. Tenemos que ver el tamaño de la porción, cuántas calorías aporta, cuántos carbohidratos, tiene sodio, tiene grasas saturadas y grasas trans, tiene fibra y azúcar y aparte hay que leer la lista de ingredientes. Entonces sí, las etiquetas son todo un tema y todo una,
Yo diría como algo científico, básicamente, que uno tiene que hacer cuando compra algo. Pero lo bueno es que ustedes pueden ir poco a poco sabiendo qué cosas son más saludables que otras. Y seguro que en el supermercado se paran y se quedan horas viendo una etiqueta. Yo también lo hago, no se preocupen, no son lo único. Sí, de hecho, Eva dice que muchas veces sale bajo en sodio, pero que no dice que es alto en potasio. Y ahí uno le responde que para tener un producto sin sello en alto en sodio le agregan el sorbato de potasio. Exactamente, eso es súper común. ¿Por qué? Vuelvo e insisto, las reglas dicen que los alimentos tienen que estar etiquetados como alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcares, alto en calorías, pero Sí. no alto en potasio, ¿sí? No alto en fósforo, esas cosas no las va a decir. Y también empiezan a cambiarle los ingredientes para tratar de tener menos sellos. Ya, y aquí Ingrid dice los carbohidratos totales se suma con la fibra dietética. Sí, lo que pasa con eso es que los carbohidratos en general en Chile tienen sumada la fibra dietética. No, mentira, no la tienen sumada. En otros países sí la tienen sumada y deben restarse. No sé si me explico. Es medio complejo este tema, pero en Chile no se preocupen. Si dice 21 gramos de carbohidratos, son 21. No se le resta la fibra, ¿ya? En la mayoría de los carbohidratos. Perfecto. Entonces, si va en la parte, veo que Isidora dice, va aparte de los carbohidratos, sí va aparte, pero hay países donde los carbohidratos le suman la fibra. Entonces es una sumatoria y tienen que restarse. Pero acá en Chile en general no. Bien, la lista de ingredientes es todo también un misterio. En general, para que sepan, siempre los ingredientes, el primero es el que más hay en un producto. Y así van, del que más hay al que menos hay. Siempre hay que identificar derivados del azúcar, ¿ok? Y probablemente dentro de los primeros 4 ingredientes sea lo peor que haya. Y evitar alimentos que tengan demasiados ingredientes en su elaboración, ¿ok? Deberían ser lo más natural posible. A ver, fíjense que acá dice harina de trigo. Esto es el etiquetado de una barrita de esas como de granola, ¿sí? Rellena con relleno de fresa. Entonces, fíjense que lo primero que más tiene es harina de trigo, no es granola. Que lo venden como barra de granola. Lo que más tiene es harina de trigo. Y lo segundo que más tiene es azúcar. Lo tercero es aceite. Entonces, cuando uno empieza a leer los ingredientes, uno dice, ya, pero me están vendiendo una barra que se supone que es de granola, ¿y dónde está la granola? Entonces, esas cosas siempre tienen que tenerlas en cuenta. Si a mí me venden una barra de granola, el ingrediente principal, ¿cuál debería ser? Granola, que en general es, exacto, que en general es, por ejemplo, avena. Vamos a decir avena, que la granola tiene de todo un poco. Entonces, siempre pendiente de esas cosas cuando les vendan un producto, que el ingrediente principal de ese producto sea lo que ellos están vendiendo. Por ejemplo, aquí dice aglomerado sabor fresa, que también adentro lo primero que tiene es azúcar. Sal yodada. Entonces es sal pero de yodo, igual es sal. Colorantes naturales, saborizantes natural y artificial, leche descremada en polvo. Alfa-tocoferol, estas son vitaminas, óxido de zinc, vitamina A. Entonces, claro, uno podría ver aquí si le agregaron algo extra que me pudiera hacer daño, pero igual es bien difícil saberlo desde acá. Y fíjense, los ingredientes del relleno de fresa, lo primero que dice es jarabe de maíz, dextrosa y azúcar. Esas 3 cosas son azúcar, no es otra cosa. Esas 3 cosas son básicamente lo que dice acá, derivados del azúcar. Entonces, nada más viendo esto, que el relleno de fresa, que debería ser fresa, dice jarabe de maíz, dextrosa y azúcar, y ahí nos da un indicio de que no debería ser un buen producto para escoger. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a las etiquetas? Seguro tienen mil. Mira, por ahora nada, sino que comentarios, porque preguntan, no hay que estar ni gordo. A ver, nos dicen, en la diabetes, ay, que se me va la pregunta, voy a agrandar, ya. En la diabetes es mejor estar gordito y delgado. Y yo respondo que no hay que estar ni gordito ni delgado, sino que en el peso ideal,
Y Eva nos da un comentario muy bueno, dice tener controlado tus niveles de, me imagino, de glicemia. Ella se refiere como a niveles de insulina, pero bien. Claro. Sí, sí, lo importante no es tanto si estoy gordito o flaco, sino como bien dice Cami, estar en un peso saludable, ¿ya? Entonces, eso. Las etiquetas, de verdad, son todo un mundo. Uno pudiera estar todo el día en el supermercado viendo etiquetas, y la idea también es que ustedes hagan eso, que cuando vayan a comprar algo se den su tiempo de leer la etiqueta, y poco a poco que vayan aprendiendo qué cosas debemos evitar y qué cosas serían una buena opción. Tampoco es como para obsesionarse, en algún momento a todos nos ha tocado comer algo que quizás no es la mejor opción, pero nos toca, pero sí que la mayor parte del tiempo escoger las mejores opciones. Y si usted se tiene que quedar así como esta señora, viendo el refri 1 hora para escoger el mejor yogur, no importa, quédese 1 hora en el refri cogiendo el mejor yogur. Bien. A ver, ¿sí? Y te quedaste un poquito pegadita, pero parece que volviste, ahora sí. Ya, perdón. Bien. Ahí veo que Isidora dice, el peso no es tan importante como la composición corporal. Exactamente. Porque yo puedo tener un peso alto porque soy muy musculoso. Eso también pasa. Entonces, sí, obviamente tiene que haber un equilibrio, un balance. Lo importante es no obsesionarse mucho con este tema del peso, sino que cuando ustedes vayan al nutricionista, el nutricionista les diga, estás bien. ¿Ya? Quizás uno tiene un rollito ahí, pero estás bien de peso, no hay problema. ¿Okay? Bien, les voy a dar algunas recomendaciones que probablemente se las saben de memoria, pero para hablar de ellas, me equivoqué ahí, me faltó una N. Pero para que las recordemos. Primero, probablemente muchos de ustedes le limiten el consumo de proteínas, quizás uno más que otros. Sin embargo, tampoco es que uno deja de comer proteínas. Lo segundo, y que varios lo han mencionado, es sobre el potasio y el fósforo. Bien. Entonces, básicamente los alimentos hay que limitar el consumo de alimentos altos, ricos en potasio y fósforo, quizás unos en mayor medida que otros, como por ejemplo los de potasio como la palta, el tomate, las papas, también el plátano, ¿eh? Y fósforo como algunos granos, ¿cómo se llama? Los frutos secos también. Entonces, esas cosas quizás hay que limitar su consumo, y como bien dijo alguien por ahí, a veces hay alimentos que en su lista de alimentos o en la etiqueta no pueden saber si tienen mucho potasio o fósforo porque no es algo que sea exigido por la ley. Bien. Evitar el consumo de sal, ya hablamos de esto. Tratar de no colocarle sal extra a la comida. Yo sé que ahora salieron unas sal que no es sal. La vi en estos días, probablemente alguno de ustedes la consuma, pero esto hay que evitarlo a toda costa, y no solamente las personas que tienen una enfermedad renal. Yo creo que esto lo tenemos que tratar de evitar todos. Echarle sal extra a la comida. La comida se puede condimentar con aliños naturales, ¿ok? Como el ajo, como el cilantro. Entonces, no tenemos que usar siempre sal. Limitar el consumo de agua también es algo que se ve mucho en la enfermedad renal y que a veces nos dicen, no, tienes que consumir máximo tanto, quizás otros están en otra etapa en la que esto no es así. Entonces, si ustedes tienen que limitar el consumo de agua, pueden hacerlo tratando de comer, por ejemplo, si es muy poco, consumir hielo si tienen mucha sed, tratar de no exponerse al sol así todo el día porque obviamente les va a dar más sed. Y no consumir como caramelos dulces, provocan en general más sed. Masticar chicle también es una opción. Y informar, y esto es súper importante, sobre cualquier suplemento alternativo que esté consumiendo. Hay muchos hierbas o tecitos que hacen interacción con los medicamentos que tomamos en enfermedad renal. Entonces siempre tienen que estar ojo y decirle eso a su médico, porque no es que, no sé, mi abuelita
me hace un té, o mi abuelita me enseñó que este té, o mi mamá, o mi hijo, no importa quién, si usted consume algún té o algún suplemento alternativo, no sé, unas vitaminas que le dijeron que eran buenísimas, cualquier cosa, siempre infórmelo al médico porque muchas de ellas tienen interacción con los medicamentos que toman, ¿ya? Y bueno, como recomendaciones para una alimentación saludable, siempre vamos a establecer, estoy quedándome pegado. No, dale nada más, dale. Ya. Establecer horarios de comidas regulares, bien, tratar de siempre comer a la hora que se indica, evitar saltarte alguna de las comidas. Por ejemplo, yo siempre decía, no es que a la 1 p.m. tengo que sentarme a comer, no, pero si te dijeron a la 1 y 10, 1 y 15, pero siempre tratar de que el horario sea el mismo. Evitar saltarte alguna de las comidas, también es importante. Incluir alimentos de todos los grupos que vimos hoy, siempre tratando de que el plato sea lo más variable posible y que también sea de diferentes colores el plato, porque los alimentos cuando tienen diferentes colores aportan diferentes nutrientes. Entonces, mientras más colorido sea el plato, mejor. Preferir preparaciones al horno, asadas, a la plancha, hervidas, ahora existe el air fryer también. Evitar obviamente las preparaciones como fritas, ¿ok? Que en general no son saludables. Consumir vegetales diariamente. Casi todos me dijeron que consumían vegetales y que usaban el método del plato, así que eso es súper bueno y de verdad traten de hacerlo. Como les dije, traten de cambiar también los vegetales. Por ejemplo, un día como vegetales verdes, otro día amarillos, blancos. Tratar de que los colores también varíen. Esto es súper bueno y es recordar que no existen alimentos buenos y malos, sino que recordar que existen alimentos que yo puedo consumir en mayor medida y otros que quizás debo evitar. Pero eso no quiere decir que es malo. No quiere decir que ese alimento sea bueno o sea malo. Para algunos será bueno, para otros será malo. Por eso siempre los alimentos en la proporción correcta y evitar algunos. Elegir alimentos de temporada y que sean de fácil acceso. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no es que yo voy a comer arándanos en esta época del año que son los más caros, ¿ya? Esta época del año hay en manzana, por ejemplo. Entonces yo siempre trato de escoger los alimentos que estén de temporada porque en general son los que tenemos mayor acceso y son los que están mejores en el momento. Esto también toda la familia debe estar involucrada. ¿Ya? No es que esta es la comida para Juanita y todos los demás comemos cualquier cosa. No, la idea es que toda la familia se involucre en esto. Y por último y no menos importante, siempre consultar al nutricionista. Es importante que ustedes vayan al nutricionista y esa persona les dé una lista o una pauta nutricional y que ustedes puedan llevar la mejor alimentación que sea individualizada. ¿Ya? Y con todas las cosas que vimos durante esta presentación. ¿Alguna pregunta? Mira, preguntitas, Joa, no hay ahora ya. Yo tengo una que escribí, para que se la voy a responder ahora. Bueno, tú se la vas a responder ahora a la persona que la realizó. Más que nada como pequeña sugerencia, por ejemplo, la Isi le dice a los chiquillos, a todos, que en el modelo Isi no se limita tanto el consumo de proteínas, que no hay que asustarse, que obviamente va a depender de las recomendaciones de la nutricionista. Y yo creo que eso depende de cada paciente, ¿no, Joa? Las limitaciones del consumo de proteínas. Sí, por eso les dije que esto es como demasiado individual. No es que ustedes mañana no van a comer más proteínas, no van a comer más, no. Simplemente vayan al nutricionista y sepan que estas cosas pueden pasar. Pueden pasar que un día les diga, ya necesito que consumas un poquito menos, ¿ya? Entonces, siempre de la mano del profesional que los guía adecuadamente a cada uno de ustedes y no se dejen llevar por recomendaciones generales. Bien, más que nada comentario, la Vero dice que ella comería hartas verduras y ensaladas, pero muchas veces tienen mayor cantidad de potasio. Eva dice, ojo con las grasas sanas, que igual engordan. Sí, también, no es que no, es que los frutos secos son buenos, o no sé, el aceite de oliva, le voy a echar todo aceite de oliva. No, todo tiene su límite también.
Ya, bueno, Jonathan dice que de por sí el trasplantado debe tomar bastante agua para hidratar el riñón, ¿ya? Freír los huevos en agua, dice Eva. Bien. Nos comenta Paulina que un paciente tomaba unos tecitos de hierba y llegaba súper bajo después, le bajaba mucho la presión cuando estaba en diálisis y nadie sabía por qué. Entonces, súper bien lo que tú Sí. acotabas, po. Que nada, que el tecito que me recomendó, ya sea el familiar que sea, siempre consulten con su tratante, con su nutricionista. Exacto. Eh, Igual con las vitaminas, a veces, no, es que estas son vitaminas naturales. Eso también tienen que decirlo. ¿Bien? Y una recomendación ahí también, que probablemente lo sepan, es con respecto al fósforo. Si ustedes van a comer granos, siempre déjenlos remojando por lo menos 12 horas. Los únicos que no se remojan tanto son las lentejas. El resto de ellos se tienen que remojar. Y si los granos después de remojar se congelan, la cantidad de fósforo también disminuye. Entonces también es una buena opción. Al momento de descongelarlo, se retira el agua que queda. Pero es una buena opción también bueno. para los granos. Buen dato, bueno, anoten, chiquillos. Yo quiero hacer una pregunta que Anoten. la realizó Ingrid Uribe. Dice, ¿por qué a mi hijo cuando consume avenas o integrales se le sube hasta 370 la glicemia? Ya, ¿Escuchas? porque me imagino que consume la avena como caliente o como una... O sea, ¿es Sí. como licuada? ¿O es esta avena que es caliente tomada? Eso quiero saber, porque la verdad es que la avena es buena, pero cuando la avena, uno, se deja remojando, empieza a perder la fibra, ¿ya? Y dos, cuando estas cosas se hacen calientes y como licuadas, van a subir más la glicemia, obviamente, porque tampoco es avena sola, probablemente es avena con leche, ¿no? ¿Como un batido, dices tú? Entonces, exacto, como un batido, no sé si es así o es como una avena... en serio, no sé. No sé si es como una avena de plato de avena, que Dice, comen avena. ¿es en Ahí cereales debería o ser la tortillas? hojuela. ¿Es en Ya, cereales o tortillas? ya. Entonces me refiero, o sea, me imagino que ahí es por eso, es porque la avena sola de por sí no es mala, pero entonces uno la deja remojando, la licúa con otras cosas, le echa algo extra y ahí está el problema, ¿ya? Y recuerden también que no es que la avena es excelente, es un alimento buenísimo, no, porque si yo consumo demasiada avena, probablemente no sea bueno, ¿ya? Por eso les decía que los alimentos no se etiquetan como buenos y malos. ¿Por qué? Porque obviamente sí, la avena es buena, pero también si yo como mucha avena, tampoco va a ser buena. No. Ya no, dice que ya ocupa la marca, no puedo decir la marca, no, la marca Bio. Yo creo que en ese caso quizás se acerque, bueno, si su hijo tiene diabetes, acercarse directamente con la Nutri que lo ve y ver que le lleven el producto, quizás, no sé, esta avena tiene otra cosa más, ellos la preparación lo hacen diferente. Porque también si es una avena instantánea, probablemente tenga más cosas. Sí, porque fijarse también que lo hace con cereales o con tortilla, entonces va a implicar mucho cómo estáis haciendo la tortilla o qué cereales. Acuérdense que no es solamente la avena, es con qué me estoy comiendo la avena. ¿Ya? Oye, la Isi me estaba reclamando la vez pasada y no podía dar la máquina, o sea, la marca de un glucómetro. Entonces me dice, ya voy la marca, y la Carmen, la marca del glucómetro. Creo que el Nico la escribió por interna. La mejor avena es la que viene en hojuelas, que ya vi que lo preguntaron. Es la que viene en hojuelas. La instantánea no es tan buena y sube más la glicemia. Bien. Al parecer no hay más preguntitas más, sino más que nada comentarios. No, a ver, Rosa dice, ¿me puedes hablar del suplemento Nepro? No sé si esa marca la conoces, Joa, que hay muchos suplementos, entonces... Sí, existen muchos suplementos y los suplementos van cuando el nutricionista ve que es necesario, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo diabetes y yo jamás en mi vida he tomado un suplemento para la diabetes, pero es porque yo no lo necesito, ¿ya? Así que no piensen que hay que tomar siempre suplementos, véanlo con su nutricionista. Y la verdad es que no me sé la composición de la marca que están diciendo. No, claro, es que es muy específico, entonces, si bien estas son sesiones que se le pueden dar muchas recomendaciones a todos, yo creo que lo ideal es que con todo esto, ustedes obviamente aprenderán mucho más, vayan con su nutricionista y les comenten obviamente todas las dudas, así que
Depende de cada caso. Exacto. Bien, A veces los suplementos las cosas se pueden obtener de los alimentos. Entonces, por eso, pero me imagino que este tiene que ver un poco con las restricciones que tienen con la enfermedad renal. Entonces ahí con el nutricionista. Suplemento renal, Joana. Ya sí, me imagino, porque se llama Nepro. Así que me imagino que sí, pero va a depender de cada paciente, ¿cierto? Sí, sí, porque también hay algunos por desnutrición calórica, proteica, entonces es distinto. perfecto. Claro. Bueno, aquí hay muchos buenos comentarios, gracias, excelente presentación, excelente charla, Joana, gracias por la información. Muchísimas gracias a Sodi, que tuvo, Joana, excelente presentación, gracias por la presentación. Gracias a ustedes por participar, por hacer sus consultas, por conectarse hasta ahora, así que gracias a ustedes y bueno, y obviamente a Sodi. Sí. Bueno, le agradecemos Muchas gracias a todos. Gracias, sí, chiquillos. le agradecemos a Joana, a todos los que se conectaron y recordarles que nos vemos el próximo martes y que no pueden faltar para poder tener después su certificado. Sí, yo quería decirles algo, chiquillo. Aparte de las gracias a Medtronic por la enseñanza, que siempre estar informado es súper importante para el paciente. Nos acumula de muchas herramientas. Las personas que preguntaron por el Nepro, también hay otro, bueno, lo más importante es que se lo recete el médico, porque lo ve que está desnutrido con los exámenes. Y lo otro, también hay algunos especiales para los diabéticos, que no es específicamente Nepro, hay algunos que son específicamente para diabéticos, pero también tiene que ser recetado por el médico. Y en Asodi también hacemos ayudas y donaciones de alimentos para las personas que están mal y lo necesitan. Ya, chiquillos, chao, que estén bien. Muchas gracias por todo. Gracias a Muchas todos. gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Chao, chao. Chao a todos. No, si no la ven, pues.